Buenas noches, querido viajero. Desde donde quiera que me escuches en este momento, ya sea desde tu cama en una ciudad bulliciosa, desde un rincón silencioso de tu hogar, o incluso desde algún lugar lejano donde las estrellas brillan con más intensidad, te doy la más cálida bienvenida a este viaje nocturno por las tierras ancestrales de África. Antes de abrir el pergamino, dime, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es allá donde estés? Sea desde donde sea, esta noche vamos a viajar juntos a un tiempo donde las horas se medían por el canto de los grillos, el rugido lejano de los leones y el susurro del viento entre las acacias. Esta noche, yo seré tu griot, tu contador de historias. Los griots somos los guardianes de la memoria, los tejedores de sueños, aquellos que mantenemos vivas las historias que definen quiénes somos y de dónde venimos. Antes de comenzar nuestro viaje, quiero pedirte algo especial. Si esta travesía por los cuentos africanos te reconforta, si estas historias ancestrales logran arrullarte hacia un sueño reparador, considera suscribirte a este canal. Tu suscripción es como encender una pequeña hoguera en la inmensidad de la sabana. Nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que han pasado de abuelo a nieto durante miles de generaciones. Imagina por un momento que estás sentado alrededor de una hoguera antigua. Las llamas danzan creando sombras misteriosas que parecen cobrar vida propia. El aroma del humo de leña se mezcla con el perfume nocturno de las flores del baobab. A tu alrededor, los sonidos de la noche africana, el llamado melancólico de un búho pescador, el crujir de las hojas secas bajo las patas de algún animal pequeño y muy a lo lejos, como un eco de otro mundo, el canto ceremonial de alguna tribu. Así que, acomódate bien, ajusta tu almohada, respira profundo y deja que tu mente se prepare para viajar. Cierra los ojos si lo deseas y permite que estas palabras te transporten a un continente donde los árboles hablan, los animales poseen sabiduría ancestral y cada elemento de la naturaleza tiene una historia que contar. Que comience nuestro viaje por los senderos dorados de la sabiduría africana. Anansi y los hilos de la sabiduría. En los tiempos antiguos, cuando el mundo era aún joven y las estrellas recién aprendían a brillar, en una aldea escondida entre las colinas verdes de Ghana, vivía Anansi, la araña más astuta y curiosa de toda África Occidental. Anansi no era una araña común y corriente. Su cuerpo brillaba con tonos dorados bajo la luz del sol y sus 8 patas se movían con una gracia que hipnotizaba a quienes la observaban. Pero lo que realmente distinguía a Nancy de todas las demás criaturas era su insaciable sed de conocimiento. Desde que era pequeña, había notado que los humanos poseían algo especial, algo que ella llamaba sabiduría, y que les permitía resolver problemas, crear herramientas y vivir en armonía con la naturaleza. Una mañana, mientras el rocío aún perlaba las hojas de los árboles de cacao, Anansi caminaba por los senderos polvorientos de la aldea, observando cómo los ancianos se reunían bajo la gran ceiba sagrada. Sus voces, profundas y melodiosas, compartían historias, resolvían conflictos y enseñaban a los más jóvenes los secretos de la vida. «Qué maravilloso debe ser poseer toda esa sabiduría», pensó Anansi, mientras sus ojos brillantes observaban cada gesto, cada palabra intercambiada entre los sabios. Esa noche, bajo la luz plateada de una luna llena que se reflejaba en el río Volta, Anansi tuvo una idea que cambiaría su destino para siempre. «Si pudiera recoger toda la sabiduría del mundo y guardarla solo para mí», murmuró mientras tejía una telaraña especialmente hermosa, «sería la criatura más poderosa e inteligente de toda la creación». Durante días y noches, Anansi recorrió cada rincón de Ghana, visitó las chozas de los curanderos,
donde aprendió los secretos de las plantas medicinales que crecían en la selva. Sus patas delicadas tocaron hierbas que podían curar fiebres, hojas que aliviaban dolores y raíces que fortalecían el espíritu. Cada conocimiento lo envolvía cuidadosamente en hilos de seda y lo guardaba en una calabaza mágica que había encontrado junto al río. Se adentró en los talleres de los artesanos, donde los herreros forjaban herramientas que brillaban como pequeños soles y donde los tejedores creaban telas con patrones tan intrincados que contaban las historias de sus ancestros. Observó cómo las manos expertas transformaban la tierra en vasijas perfectas, cómo los escultores liberaban figuras hermosas de bloques de madera, y cómo los músicos creaban melodías que hacían llorar de emoción. Todo este conocimiento también fue guardado cuidadosamente en su calabaza. Semana tras semana, Anansi continuó su búsqueda incansable. Aprendió los secretos de la agricultura de los campesinos que cultivaban yames, mandiocar y mijo. Descubrió los misterios de la astronomía de los sabios que leían el futuro en las estrellas. Absorbió las enseñanzas de las matriarcas que conocían las complejas relaciones entre las familias y las tribus. La calabaza de Anansi crecía y crecía, volviéndose tan pesada que apenas podía cargarla. Su superficie lisa ahora estaba cubierta de intricados hilos de seda dorada, cada uno conteniendo un fragmento precioso de conocimiento. Pero aún no era suficiente para Anansi. Su ambición la llevó más lejos, a territorios inexplorados. Viajó hacia el norte, donde los comerciantes del desierto le enseñaron las rutas secretas de las caravanas y los misterios del trueque. Se dirigió hacia la costa, donde los pescadores le revelaron cómo leer las corrientes oceánicas y predecir las tormentas observando el comportamiento de las aves marinas. Cada nuevo conocimiento era ávidamente capturado y almacenado. Finalmente, después de meses de viaje, Anansi sintió que había recolectado toda la sabiduría del mundo conocido. La calabaza era ahora tan enorme y pesada que necesitaba usar todas sus 8 patas para moverla, y aún así le resultaba extenuante. Pero estaba satisfecha. Nadie en el mundo tendría acceso a tanto conocimiento como ella. Ahora, debo encontrar el lugar perfecto para esconder mi tesoro, se dijo mientras buscaba el escondite ideal. Sus ojos se posaron en el árbol más alto de toda la región, una ceiba gigantesca que se alzaba majestuosa hacia el cielo, tan alta que sus ramas superiores parecían tocar las nubes. «Allí», susurró con satisfacción, «en la copa de ese árbol, estaré segura de que nadie podrá alcanzar mi sabiduría». Anansi ató la calabaza a su abdomen con sus hilos más fuertes y comenzó el ascenso. Pero lo que parecía una tarea simple se convirtió en una lucha épica. La calabaza era tan grande que se interponía entre ella y el tronco del árbol. Con cada paso hacia arriba, la calabaza se balanceaba peligrosamente, golpeando contra la corteza rugosa y amenazando con hacerla caer. Sus patas resbalaban, su respiración se agitaba, y gotas de sudor perlaban su frente dorada. Por más que lo intentaba, no lograba encontrar la manera de subir con su carga preciosa. La frustración comenzó a apoderarse de ella. Mientras luchaba a mitad del tronco, jadeando y temblando por el esfuerzo, escuchó una vocecita melodiosa que venía desde abajo. «¡Tía Anansi! ¡Tía Anansi!». Miró hacia abajo y vio a Kwaku, un niño de la aldea de apenas 7 años, con grandes ojos curiosos y una sonrisa traviesa. El pequeño había estado observando sus esfuerzos con interés genuino. «¿Qué quieres, niño?», preguntó Anansi con cierta irritación, sin dejar de intentar subir. «Tía Anansi», dijo Kwaku con la inocencia de la infancia, «¿por qué no te cuelgas la calabaza en la espalda en lugar de en el frente? Así podrías abrazar el árbol y subir más fácilmente».
Anansi se quedó completamente inmóvil. Sus 8 ojos parpadearon lentamente mientras procesaba las palabras del niño. En todos sus meses de recolección de sabiduría, en todas sus aventuras por territorios lejanos, en toda su búsqueda obsesiva del conocimiento, jamás se le había ocurrido esa solución tan simple. Un niño de 7 años acababa de resolver en segundos un problema que ella no había podido superar. En ese momento, algo profundo cambió en el corazón de Anansi. Se dio cuenta de que por más sabiduría que hubiera recolectado, por más conocimiento que hubiera atesorado, siempre habría algo nuevo que aprender. Siempre habría alguien que podría enseñarle algo valioso. La sabiduría no era un tesoro finito que se pudiera poseer completamente, sino un río infinito que fluía constantemente, alimentado por las experiencias y perspectivas de todos los seres vivos. Con lágrimas de comprensión en sus ojos dorados, Anansi desató cuidadosamente la calabaza de su abdomen. La sostuvo por un momento, contemplando todos los conocimientos preciosos que había guardado tan celosamente. Luego, con un gesto que cambiaría el mundo para siempre, levantó la calabaza hacia el cielo y la dejó caer. La calabaza se estrelló contra el suelo con un sonido como de 1000 campanas tintineando. Inmediatamente, todos los conocimientos que había almacenado se esparcieron como una lluvia dorada por toda la tierra. Cada fragmento de sabiduría voló llevado por el viento hacia diferentes direcciones. Algunos cayeron en las aldeas cercanas, otros viajaron a tierras lejanas. Algunos se posaron en los corazones de los niños y otros en las mentes de los ancianos. Kwaku, el pequeño niño, corrió hacia los fragmentos brillantes que caían a su alrededor, riendo con alegría pura. «Mira, tía Anansi, la sabiduría está bailando». Y efectivamente, la sabiduría danzaba libremente por el mundo. Los agricultores que la recibieron desarrollaron nuevas técnicas de cultivo. Los artesanos crearon obras aún más hermosas. Los curanderos descubrieron remedios más efectivos. Los narradores encontraron historias más fascinantes que contar. Pero lo más hermoso de todo fue que la sabiduría no se agotaba al ser compartida. Al contrario, cada vez que alguien enseñaba lo que sabía a otra persona, el conocimiento se multiplicaba, crecía, se transformaba en algo aún más rico y profundo. Anansi descendió lentamente del árbol, ya no cargada por el peso de su tesoro secreto, sino ligera y libre. Se acercó a Kwaku, quien seguía recogiendo fragmentos brillantes de sabiduría con sus manitas pequeñas. «Gracias, pequeño maestro», le dijo Anansi con una reverencia profunda. «Me has enseñado la lección más valiosa de todas». Desde ese día, Anansi se convirtió en algo muy diferente de lo que había planeado ser. En lugar de la criatura más sabia del mundo, se convirtió en la mejor maestra. Viajaba de aldea en aldea no para recolectar conocimiento, sino para compartirlo. Enseñaba a los niños a tejer, a los adultos a resolver problemas con creatividad y a los ancianos nuevas maneras de ver el mundo. Y cada noche, cuando las estrellas brillaban sobre África como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, Anansi tejía historias junto al fuego. Historias que enseñaban, que sanaban, que unían a las comunidades. Sus hilos de seda ya no encerraban secretos, sino que conectaban corazones y mentes a través de las generaciones. Los niños de toda Ghana comenzaron a llamarla Abuela Anansi, y sus cuentos se expandieron como ondas en el agua, llevando sabiduría, alegría y esperanza a cada rincón del continente africano. Y así, querido oyente de la noche, aprendemos que la verdadera sabiduría no reside en acumular conocimiento para nosotros mismos, sino en tener el corazón lo suficientemente abierto para compartir lo que sabemos y lo suficientemente humilde para seguir aprendiendo de otros sin importar su edad o posición. Porque como nos enseña Anansi, la sabiduría es como una vela que puede encender miles de otras velas sin perder su propia luz. Al contrario,
Mientras más la compartimos, más brillante se vuelve el mundo. Nuestro siguiente cuento nos llevará hacia el oeste de África, donde un árbol majestuoso aprenderá una lección sobre la humildad. Pero esa es una historia que espera ser contada cuando las estrellas giren un poco más en el cielo nocturno. El baobab orgulloso. Hace mucho tiempo, cuando los dioses aún caminaban por la tierra y conversaban con los árboles como viejos amigos, en las vastas llanuras del África Occidental crecía el árbol más magnífico que jamás hubiera existido. Se llamaba Adansonia, pero todos lo conocían simplemente como el Gran Baobab. Este no era un baobab común. Su tronco era tan colosalmente ancho que sin hombres tomados de la mano no podían rodearlo completamente. Su corteza gris plateada brillaba bajo el sol como si estuviera cubierta de polvo de estrellas, y sus ramas se extendían hacia el cielo con tal majestuosidad que parecían sostener las nubes mismas. Cuando el viento soplaba entre sus hojas, el sonido era como una sinfonía celestial que podía escucharse a kilómetros de distancia. Adansonia vivía en el centro exacto de una vasta sabana, donde las hierbas doradas ondulaban hasta perderse en el horizonte. Desde su posición privilegiada, podía observar todo lo que acontecía en su reino vegetal. A sus pies crecían acacias elegantes con sus copas en forma de sombrilla, arbustos de espinas que se cubrían de flores rosadas en la estación de lluvias y hierbas aromáticas que perfumaban el aire con esencias dulces. Pero Adansonia había desarrollado un corazón hinchado de soberbia. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol acariciaban su copa gigantesca, se desperezaba con aire de superioridad y contemplaba a sus vecinos vegetales con desdén. «Mírenme a mí», solía declamar con voz atronadora que resonaba por toda la sabana. «Soy el más grande, el más fuerte, el más hermoso de todos los árboles. Mi tronco puede almacenar miles de litros de agua. Mis frutos alimentan a cientos de animales. Mis hojas curan enfermedades. Soy indispensable para este mundo». Las pequeñas acacias temblaban cuando Adansonia hablaba así, no por el viento, sino por la intimidación. Los arbustos espinosos se encogían entre sus raíces, tratando de pasar desapercibidos. Incluso las hierbas más altas se inclinaban profundamente, como si pidieran disculpas por atreverse a crecer en presencia de tanta grandeza. Ustedes, dirigiéndose a sus humildes vecinos, son insignificantes, acacias raquíticas que apenas dan sombra, arbustos que solo sirven para rasguñar a los animales, hierbas que se secan con la primera sequía. ¿Qué propósito tienen en este mundo cuando existe alguien como yo? Una pequeña acacia, la más joven de todas, se atrevió una vez a susurrar tímidamente: «Pero Adansonia, nosotros también tenemos nuestro lugar. Yo doy sombra a los pequeños antílopes, mis flores alimentan a las abejas». «Silencio», rugió el gran baobab, agitando sus ramas con furia. «No te atrevas a compararte conmigo. Yo soy el rey de todos los vegetales, el emperador de la sabana. Sin mí este lugar sería un desierto desolado». Los animales que vivían en la sabana también sufrían la arrogancia de Adansonia. Los elefantes, que tradicionalmente visitaban los baobabs para alimentarse de sus frutos nutritivos y refrescarse con el agua almacenada en sus troncos, encontraban que Adansonia se había vuelto mezquino y despreciativo. «¿Quién se creen que son para acercarse a mí sin permiso?», les gritaba cuando se aproximaban. «Soy demasiado importante para ser molestado por paquidermos polvorientos. Busquen otro lugar para saciar su sed». Los monos, que solían construir sus nidos entre las ramas seguras del baobab, fueron expulsados con brusquedad. «Fuera de aquí, criaturas insignificantes. Mis ramas no fueron hechas para sostener a seres tan vulgares. Vayan a molestar a las acacias». Incluso los pájaros tejedores,
que tradicionalmente colgaban sus hermosos nidos en forma de gotas de lluvia desde las ramas de los baobabs, fueron rechazados con crueldad. No necesito que sus nidos feos arruinen mi belleza perfecta. Durante meses, Adansonia continuó comportándose de esta manera tan altanera. La sabana, que antes era un lugar de armonía donde cada ser vivo tenía su papel, se había convertido en un reino de miedo y tristeza. Los animales evitaban pasar cerca del gran baobab. Las plantas pequeñas se marchitaban bajo el peso de sus insultos constantes y hasta el viento parecía soplar con menos alegría. Pero los dioses, desde su morada en las nubes altas, habían estado observando todo con creciente preocupación. Niame, el dios del cielo, convocó un consejo con los otros dioses para discutir el problema de Adansonia. «Este baobab ha olvidado las leyes más sagradas de la creación», declaró Niame con voz grave como el trueno distante. «Ha olvidado que cada criatura, por pequeña que sea, tiene un propósito divino. Ha olvidado que la verdadera grandeza viene del servicio a otros, no del menosprecio». Los demás dioses asintieron solemnemente. Era hora de enseñar una lección a Adansonia. Una noche, cuando la luna era apenas una fina sonrisa en el cielo estrellado, los dioses descendieron silenciosamente hacia la sabana. Sus pasos no produjeron sonido alguno sobre la hierba seca, y su presencia era como una brisa fresca que anunciaba cambios profundos. Se acercaron al gran baobab, que dormía profundamente, ronroneando con arrogancia incluso en sueños. Ñame se colocó justo frente al tronco gigantesco y habló con una voz que era suave como un susurro, pero poderosa como el rugido del océano. «Adansonia, árbol soberbio, has olvidado el regalo más precioso que te dimos, la humildad. Has usado tu grandeza para humillar en lugar de para ayudar, para separar en lugar de unir. Es hora de que recuerdes tu verdadero lugar en este mundo». Pero Adansonia no despertó. Su sueño era demasiado profundo, lleno de visiones donde él era adorado y venerado por todas las criaturas de África. Los dioses entonces extendieron sus manos hacia el gran baobab. Una luz dorada comenzó a emanar de sus palmas, envolviendo todo el árbol en un resplandor suave pero irresistible. Lentamente, muy lentamente, algo extraordinario comenzó a suceder. Adansonia empezó a moverse, pero no era el movimiento natural de las ramas mecidas por el viento. Era como si el mismo árbol estuviera siendo suavemente levantado del suelo. Sus raíces poderosas, que habían permanecido enterradas durante siglos, comenzaron a emerger de la tierra con un sonido como de seda desgarrándose. Cuando Adansonia finalmente despertó, se encontró en la situación más desconcertante de su larga vida. Estaba completamente al revés. Su copa magnífica, con todas sus ramas y hojas, ahora estaba enterrada en el suelo, mientras que sus raíces se alzaban hacia el cielo como si fueran ramas desnudas y retorcidas. ¿Qué me ha pasado?, balbuceó Adansonia, su voz ahora amortiguada por tener la cabeza bajo tierra. La voz de Ñame resonó clara y serena en el aire matutino. «Te hemos puesto en tu lugar verdadero, Adansonia. Ahora que tu cabeza está bajo tierra, quizás puedas comenzar a entender la humildad. Y ahora que tus raíces apuntan al cielo, quizás recuerdes que todos aspiramos hacia lo mismo: crecer, mejorar, alcanzar algo más alto que nosotros mismos». Al principio, Adansonia se llenó de furia. «Esto es una injusticia. Soy el árbol más importante de toda África. Cámbienme de vuelta inmediatamente». Pero los dioses ya habían desaparecido, dejando solo el eco de sus palabras flotando en la brisa del amanecer. Durante días, Adansonia luchó contra su nueva condición. Se retorcía tratando de enderezarse, gritaba exigiendo que alguien lo ayudara, maldecía su suerte con palabras que hacían temblar la tierra. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar en su perspectiva. Desde su nueva posición, con la cabeza bajo tierra,
Adansonia comenzó a descubrir un mundo completamente diferente. Podía sentir la vida secreta del suelo, las lombrices trabajando incansablemente para airear la tierra, las hormigas construyendo ciudades subterráneas más complejas que cualquier arquitectura humana, las raíces de las plantas pequeñas entrelazándose en una red de apoyo mutuo que nunca había imaginado. Las plantas pequeñas, murmuró para sí mismo con asombro, se ayudan unas a otras, comparten nutrientes a través de sus raíces, las más fuertes alimentan a las más débiles durante las épocas difíciles. Por primera vez en su vida, Adansonia presenció la verdadera cooperación. Vio cómo una pequeña acacia extendía una de sus raíces hacia un arbusto joven que luchaba durante la estación seca, compartiendo con él la poca agua que había logrado encontrar. Observó cómo las hierbas formaban una alfombra protectora que mantenía la humedad del suelo y protegía las semillas que germinarían en la próxima temporada de lluvias. «He sido tan ciego», susurró Adansonia. Y por primera vez en siglos, sus palabras llevaban remordimiento genuino en lugar de arrogancia. Las semanas pasaron. Los animales, curiosos por la transformación del gran baobab, comenzaron a acercarse cautelosamente. Al principio vinieron solo a observar este extraño espectáculo, pero pronto descubrieron algo maravilloso. Aunque Adansonia estuviera al revés, su tronco seguía conteniendo agua fresca y sus frutos, aunque ahora colgaban hacia abajo desde las raíces aéreas, seguían siendo nutritivos y deliciosos. Una familia de elefantes fue la primera en atreverse a beber del agua de Adansonia. El patriarca del grupo, un viejo elefante sabio con colmillos curvados por la edad, se acercó lentamente al tronco invertido. «Gran baobab», dijo el elefante con voz profunda y respetuosa. «Hemos venido en busca de agua. Nuestros pequeños están sedientos y el río más cercano está a 2 días de camino». Adansonia sintió una emoción completamente nueva hinchándose en su pecho de madera. No era orgullo, ni arrogancia, sino algo cálido y humilde. «Por favor», respondió con voz gentil, «beban toda el agua que necesiten. Es un honor poder ayudarlos». Los elefantes bebieron agradecidos y los pequeños elefantitos jugaron alrededor de las raíces aéreas de Adansonia, llenando el aire con sus trompetazos alegres. Por primera vez en meses, el gran baobab se sintió verdaderamente útil y feliz. Pronto llegaron otros animales. Los monos descubrieron que las raíces retorcidas de Adansonia, que ahora formaban una estructura compleja en el aire, eran perfectas para construir nidos seguros y únicos. Los pájaros tejedores encontraron que podían colgar sus nidos artísticos de maneras completamente nuevas y creativas. Incluso las plantas pequeñas que Adansonia había despreciado durante tanto tiempo comenzaron a acercarse. Una pequeña acacia se plantó cerca de él y le dijo tímidamente: «Gran baobab, aunque ahora estés diferente, sigues siendo hermoso. ¿Y podrías enseñarme cómo almacenar agua como tú? Durante la estación seca, me gustaría poder ayudar a los animales pequeños que no pueden alcanzar tu altura». El corazón de Adansonia se llenó de una alegría tan pura que sus hojas subterráneas brillaron con un resplandor dorado. «Pequeña amiga», dijo con voz emocionada, «sería un honor compartir contigo todo lo que sé». Durante meses, Adansonia se convirtió en el maestro más paciente y generoso de toda la sabana. Enseñó a las acacias jóvenes cómo desarrollar raíces más profundas para encontrar agua durante las sequías. Compartió con los arbustos espinosos el secreto de cómo producir flores más fragantes para atraer polinizadores. Incluso ayudó a las hierbas a entender cómo crear sistemas de raíces que prevenían la erosión del suelo. La sabana se transformó en un lugar más verde, más próspero y más armonioso que nunca antes. Los animales venían de tierras lejanas para beber del agua del baobab invertido y para escuchar las historias de sabiduría que ahora compartía generosamente. Una noche, exactamente 1 año después de su transformación, Ñame descendió nuevamente hacia la sabana.
La luna llena iluminaba el paisaje con luz plateada y el aire estaba perfumado con el aroma de miles de flores que habían florecido gracias a las enseñanzas de Adansonia. Adansonia, habló el dios con voz suave. Has aprendido la lección más importante de todas. ¿Qué has descubierto durante este año de reflexión? Adansonia no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una profundidad y humildad que nunca había poseído antes. He aprendido, gran ñame, que la verdadera grandeza no viene del tamaño o la fuerza, sino de cuánto puedes dar a otros. He aprendido que cada criatura, no importa cuán pequeña sea, tiene un regalo especial que ofrecer al mundo. Y he aprendido que estar al revés a veces es exactamente lo que necesitamos para ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Ñame sonrió, aunque nadie pudo verlo en la oscuridad. ¿Y qué eliges ahora, Adansonia? ¿Quieres que te devuelva a tu posición original o prefieres quedarte como estás? Esta pregunta sorprendió a Adansonia. Durante todo el año, había asumido que su castigo era temporal, que eventualmente sería restaurado a su forma anterior, pero ahora se daba cuenta de que había una elección que hacer. Gran ñame, dijo después de una larga pausa, he encontrado más alegría y propósito en este año invertido que en todos los siglos anteriores de mi vida. Si me das la opción, elegiría quedarme así. He aprendido a ver la belleza desde una perspectiva diferente, y he descubierto que ser diferente no significa ser menos valioso. El Dios del cielo se sintió profundamente conmovido por esta respuesta. Adansonia, tu humildad y tu sabiduría han transformado no solo a ti mismo, sino a toda esta región. Como recompensa por tu crecimiento espiritual, te concederé algo especial. Una luz dorada envolvió nuevamente a Adansonia, pero esta vez era diferente. Era cálida y reconfortante, como un abrazo divino. Cuando la luz se desvaneció, Adansonia descubrió que algo maravilloso había sucedido. Ahora podía crecer en ambas direcciones. Sus raíces aéreas se extendían hacia el cielo como ramas magníficas, mientras que de su copa enterrada brotaron nuevas raíces que se extendían profundamente en la tierra. Se había convertido en un puente viviente entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo oculto, entre el dar y el recibir. Desde ahora, declaró ñame, serás conocido como el árbol de la vida. Tu forma única recordará a todas las generaciones futuras que a veces necesitamos ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente para entender verdaderamente nuestro lugar en él. Y así fue como Adansonia se convirtió en el primer baobab del mundo. Su forma distintiva, con el tronco grueso y las ramas que parecen raíces extendidas hacia el cielo, se extendió por toda África. Cada baobab que crecía llevaba consigo la lección de humildad de Adansonia, recordando a todos que la verdadera grandeza viene del servicio amoroso a otros. Los años pasaron, luego décadas, luego siglos. Adansonia se convirtió en el corazón de su comunidad de sabana. Las generaciones de animales crecieron conociendo sus historias, las plantas pequeñas prosperaron bajo su mentoría, y los viajeros de tierras lejanas venían a sentarse bajo su sombra única para escuchar los cuentos de sabiduría que susurraba con el viento. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre el terciopelo oscuro del cielo africano, Adansonia alzaba sus ramas raíces hacia lo alto y daba las gracias por haber aprendido que ser diferente puede ser la forma más hermosa de ser útil al mundo. Y así, querido viajero nocturno, aprendemos que la verdadera grandeza no reside en ser el más alto, el más fuerte o el más hermoso.
La verdadera grandeza vive en la humildad, en la capacidad de levantar a otros en lugar de menospreciarlos, y en entender que cada ser, sin importar cuán pequeño o diferente sea, tiene un propósito sagrado en el gran tapiz de la vida. A veces, como le pasó a Adansonia, necesitamos que el mundo se ponga completamente al revés para poder ver con claridad lo que realmente importa. Y cuando finalmente lo entendemos, descubrimos que ser diferentes no nos hace menos valiosos. Al contrario, puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. Nuestro siguiente cuento nos llevará hacia las tierras del África Oriental, donde una pequeña liebre nos mostrará que la inteligencia y el ingenio pueden ser más poderosos que la fuerza bruta. La liebre y el elefante. En las vastas tierras del África Oriental, donde el monte Kilimanjaro se alza como un gigante dormido cubierto de nieve eterna, y donde las acacias salpican la sabana como paraguas verdes contra el cielo infinito, vivía la criatura más pequeña, pero más astuta de toda la región, Sungura, la liebre. Sungura no era más grande que un conejo doméstico, con orejas largas que se movían constantemente captando cada sonido de la sabana, ojos brillantes como gotas de miel al sol, y una cola pequeña y esponjosa que se agitaba cuando estaba emocionada. Pero lo que realmente distinguía a Sungura no era su apariencia, sino su mente rapidísima y su ingenio sin límites. Vivía en una madriguera cómoda, excavada bajo las raíces de un árbol de acacia, decorada con piedras brillantes que había recolectado durante sus aventuras y plumas coloridas que los pájaros habían perdido. Su hogar estaba siempre impecablemente organizado, con pequeños túneles que llevaban a diferentes cámaras, una para dormir, otra para almacenar comida y una especial donde guardaba todos los objetos curiosos que encontraba en sus exploraciones. La sabana donde vivía Sungura era hogar de muchos animales, pero ninguno tan imponente como Tembo, el elefante más grande y poderoso de toda África Oriental. Tembo era una criatura verdaderamente magnífica. Su cuerpo era tan enorme que cuando caminaba la tierra temblaba ligeramente bajo sus patas gigantescas. Sus colmillos de marfil brillaban al sol como lanzas de los dioses, y su trompa era tan fuerte que podía arrancar árboles enteros de raíz o tan delicada que podía recoger una sola brizna de hierba. Pero Tembo tenía un defecto que opacaba toda su magnificencia. Era increíblemente arrogante y cruel con los animales más pequeños. Se había acostumbrado tanto a que todos le temieran y lo respetaran por su tamaño, que había olvidado completamente la amabilidad y la compasión. Cada mañana, cuando el sol pintaba el cielo con tonos dorados y rosados, Tembo se taseaba por su territorio con aires de emperador. Su rutina diaria incluía intimidar sistemáticamente a todos los animales que encontraba en su camino. «Fuera de mi vista, criaturas insignificantes», bramaba con su voz atronadora cuando se encontraba con una manada de gacelas que pastaban pacíficamente. «Esta es mi sabana y ustedes están aquí solo porque yo lo permito». Las pobres gacelas saltaban asustadas, abandonando los mejores pastos para buscar refugio en lugares menos fértiles. Los antílopes corrían en zigzag, sus corazones latiendo rápidamente por el miedo. Incluso los orgullosos leones preferían evitar a Tembo cuando estaba de mal humor. Pero nadie sufría más la crueldad de Tembo que los animales pequeños. Cuando encontraba a las liebres, conejos, ardillas o tejones, su comportamiento se volvía particularmente despiadable. «Bichos miserables», les gritaba, levantando su pata enorme para amenazarlos. «Son tan pequeños e inútiles que no merecen siquiera respirar el mismo aire que yo. Desaparezcan antes de que los aplaste como a las hormigas». Los animales pequeños vivían en constante terror.
Muchos habían abandonado sus hogares ancestrales, migrando hacia tierras menos hospitalarias solo para evitar los encuentros con el elefante tirano. Las madres no dejaban salir a sus crías durante el día y la comunidad entera vivía bajo una nube de miedo y tristeza. Un día particularmente caluroso, cuando el sol ardía como una moneda de oro derretido en el cielo azul intenso, Sungura estaba recolectando bayas cerca del río cuando escuchó un sonido que le heló la sangre. Los lamentos desesperados de su amiga Panya, la pequeña ratita. Corrió hacia el sonido y encontró una escena que le partió el corazón. Tembo había encontrado la madriguera donde Panya vivía con sus 5 bebés ratoncitos. El elefante cruel estaba usando su trompa para destruir sistemáticamente el hogar que la ratita había construido con tanto amor y esfuerzo. «Por favor, gran Tembo», suplicaba Panya con lágrimas corriendo por sus mejillas peludas. «Mis bebés están dentro, no les hagas daño». Pero Tembo solo se reía con una risa horrible que sonaba como rocas chocando. ¿Y por qué debería importarme lo que le pase a unas ratas inmundas? Ustedes no son nada, menos que nada. Con un movimiento brutal de su pata, Tembo aplastó completamente la madriguera. Milagrosamente, Panya logró sacar a sus bebés justo a tiempo, pero su hogar había quedado completamente destruido. Los pequeños ratoncitos lloraban de terror, acurrucados contra su madre. Sungura sintió que una furia justa se encendía en su pecho pequeño pero valiente. Ya había visto suficiente. Era hora de que alguien le enseñara una lección a Tembo. Y si los animales grandes no se atrevían a hacerlo, entonces sería ella quien lo haría. Esa noche, bajo la luz plateada de las estrellas, Sungura convocó una reunión secreta con todos los animales pequeños de la sabana. Se reunieron en un claro oculto entre arbustos espinosos, donde estaban seguros de que Tembo no los encontraría. «Amigos míos», comenzó Sungura con voz clara y determinada, «he vivido en esta sabana toda mi vida y nunca había visto tanta crueldad como la que Tembo ha mostrado hoy. Es hora de que alguien le enseñe que el tamaño no es lo que hace grande a un ser». Los animales pequeños le escucharon con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Cómo podría una liebre diminuta enfrentar al elefante más poderoso de África? «¿Pero qué podemos hacer nosotros?», susurró un tejón nerviosamente. «Somos demasiado pequeños para luchar contra él». Sungura sonrió con una sonrisa traviesa que hizo brillar sus ojos dorados. «Exactamente, amigo mío, somos demasiado pequeños para luchar contra él de la manera tradicional. Pero hay algo que tenemos y que Tembo nunca ha desarrollado: inteligencia». Durante las siguientes horas, Sungura explicó su plan ingenioso. Era arriesgado, requería perfect timing y dependía completamente de la cooperación de toda la comunidad de animales pequeños. Pero si funcionaba, le daría a Tembo una lección que nunca olvidaría. La mañana siguiente amaneció particularmente hermosa. El cielo estaba despejado, pintado en tonos suaves de rosa y oro, y una brisa fresca llevaba el aroma de las flores silvestres. Tembo se despertó de excelente humor, lo que en su caso significaba que estaría particularmente cruel con cualquier animal que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Se dirigió hacia su lugar favorito para bañarse, un pozo de agua cristalina rodeado de rocas lisas donde solía refrescarse durante las horas más calurosas del día. El agua del pozo era profunda y fría, alimentada por un manantial subterráneo que nunca se secaba, ni siquiera durante las sequías más severas. Mientras caminaba hacia el pozo, Tembo vio a Sungura sentada tranquilamente en una roca cerca de la orilla, limpiándose las orejas con sus patitas pequeñas. «Tú», rugió Tembo con voz amenazadora, «liebre miserable, ¿cómo te atreves a estar en mi lugar de baño? Lárgate inmediatamente o te convertiré en papilla». Sungura levantó la vista con una calma que sorprendió al elefante. En lugar de correr aterrorizada como esperaba Tembo, la liebre lo miró directamente a los ojos y sonrió. «Buenos días, gran Tembo»,
dijo Sungura con voz dulce y respetuosa. ¡Qué hermosa mañana! ¿No te parece? Perfecta para un baño refrescante. Tembo parpadeó, confundido por esta respuesta inesperada. Estaba acostumbrado a que los animales pequeños huyeran gritando cuando él aparecía. ¿No me escuchaste?, bramó, tratando de recuperar su intimidación habitual. Te dije que te largaras. Este es mi pozo. Oh, sí te escuché perfectamente, respondió Sungura con la misma calma. Pero me preguntaba, ¿realmente crees que eres tan fuerte como dices ser? La pregunta tomó a Tembo completamente por sorpresa. ¿Cómo se atrevía esta criaturita a cuestionar su fuerza? ¿Cómo te atreves a dudar de mi poder?, rugió, alzándose sobre sus patas traseras para parecer aún más imponente. Soy el animal más fuerte de toda África. Puedo arrancar árboles, puedo aplastar rocas, puedo hacer temblar la tierra con solo caminar. Sungura asintió pensativamente, como si estuviera considerando sus palabras con gran seriedad. Impresionante, verdaderamente impresionante, murmuró. Pero me preguntaba, ¿eres lo suficientemente fuerte como para ganarme en un concurso? Tembo se quedó tan sorprendido que casi se atragantó con su propia saliva. ¡Concurso! Entre tú y yo. Liebre ridícula. Eres tan pequeña que podrías caber en mi oreja. Precisamente por eso sería tan impresionante si ganaras, dijo Sungura con una lógica que hizo que Tembo se sintiera confundido. Imagínate qué historia tan grandiosa sería. El gran Tembo demostró su superioridad venciendo incluso a la más pequeña de las criaturas. El ego de Tembo se hinchó como un globo. La idea de demostrar su superioridad de una manera tan dramática le resultaba irresistible. ¿Qué tipo de concurso?, preguntó, tratando de sonar desinteresado, aunque su orgullo ya había tomado la decisión por él. Un concurso de fuerza, por supuesto, respondió Sungura. Tiro de cuerda, tú en un extremo, yo en el otro. El primero que logre arrastrar al otro hacia su lado, gana. Tembo soltó una carcajada tan fuerte que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles cercanos. Esto es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Liebre tonta, yo peso 1000 veces más que tú. Te arrastraré tan rápido que ni siquiera te darás cuenta. Entonces acepta el reto, dijo Sungura con una sonrisa desafiante. A menos que tengas miedo de que una criaturita como yo pueda sorprenderte. La trampa psicológica funcionó perfectamente. Tembo no podía permitir que ningún animal, especialmente uno tan pequeño, pusiera en duda su valentía. «Acepto», bramó. «Pero cuando gane, cosa que sucederá en menos de 5 segundos, tendrás que admitir públicamente que soy el animal más fuerte, más grande y más magnífico de toda África». «Por supuesto», acordó Sungura. «Pero si gano yo, tendrás que disculparte con todos los animales pequeños a los que has maltratado y prometer tratar a todos con respeto sin importar su tamaño». Tembo volvió a reírse. «¡Ja, ja, ja! Trato hecho, aunque es el trato más fácil de mi vida». Sungura sacó de detrás de la roca una cuerda muy larga y resistente, hecha de fibras de baobab trenzadas. Era tan larga que cuando se extendía completamente, desaparecía entre los arbustos en ambas direcciones. Necesitamos un poco de espacio, explicó Sungura.
Tú te colocas de este lado del pozo y yo me voy al otro lado de esos arbustos. Cuando yo grite, ahora, comenzamos a tirar. Tembo tomó su extremo de la cuerda con su trompa poderosa. La cuerda parecía un hilo en comparación con su fuerza masiva. «Esto va a ser más fácil que arrancar una flor», murmuró para sí mismo, mientras Sungura desaparecía entre los arbustos con el otro extremo de la cuerda. Lo que Tembo no sabía era que del otro lado de los arbustos había otro pozo de agua, y junto a ese pozo estaba esperando Kiboko, el hipopótamo más grande y fuerte de toda la región. Kiboko había estado sufriendo también la tiranía de Tembo durante años, pero como pasaba la mayor parte del tiempo en el agua, había evitado enfrentamientos directos. Sungura había visitado a Kiboko la noche anterior, como parte de su plan. «Amigo Kiboko», le había explicado, «mañana Tembo estará tirando de una cuerda, creyendo que compite contra mí, pero en realidad estará compitiendo contra ti. Cuando yo grite, ahora, comienza a tirar con todas tus fuerzas». Kiboko, que era naturalmente pacífico, pero estaba cansado de la crueldad de Tembo, había aceptado encantado participar en esta lección de humildad. Ahora, Sungura estaba escondida exactamente en el centro entre los dos gigantes, sosteniendo ambos extremos de lo que en realidad eran dos cuerdas separadas. Con voz alta y clara, gritó, «¡Ahora!». Del lado del primer pozo, Tembo comenzó a tirar con todas sus fuerzas colosales. Estaba seguro de que en segundos sentiría el pequeño peso de la liebre siendo arrastrado hacia él. Del lado del segundo pozo, Kiboko también comenzó a tirar con su fuerza de hipopótamo, que rivalizaba con la del elefante. Para sorpresa absoluta de Tembo, la cuerda no se movió ni un milímetro hacia él. Al contrario, sintió una resistencia tan fuerte que sus patas comenzaron a deslizarse sobre la tierra. ¿Qué está pasando?», murmuró Tembo, aplicando aún más fuerza. Del otro lado, Kiboko estaba igualmente sorprendido. Había esperado vencer fácilmente a Tembo, pero encontró una resistencia formidable. Los dos gigantes tiraron y tiraron durante minutos que parecieron horas. El sudor corría por los cuerpos masivos de ambos animales. Sus músculos se tensaban hasta el límite. Sus patas se enterraban en la tierra blanda mientras luchaban por ganar terreno. Sungura, escondida entre los arbustos, observaba la batalla épica con deleite. Su plan estaba funcionando perfectamente. Después de más de una hora de tira y afloja, ambos gigantes estaban completamente exhaustos. Ni uno ni otro había logrado mover la cuerda más de unos centímetros en cualquier dirección. Finalmente, Tembo, jadeando y temblando por el esfuerzo, gritó, «¡Liebre! ¿Cómo es posible que seas tan fuerte?». Sungura apareció entonces saltando alegremente, como si acabara de despertar de una siesta tranquila. ¿Fuerte yo? Oh, gran Tembo, yo no soy fuerte para nada. Solo sé algo que tú nunca has aprendido. ¿Qué cosa?, preguntó Tembo, aún jadeando. Sé cómo usar la inteligencia en lugar de depender solo de la fuerza bruta. Verás, mientras tú estabas tirando de un extremo de la cuerda, el otro extremo estaba atado alrededor de las raíces del árbol más fuerte de toda la sabana. No estabas compitiendo contra mí, estabas compitiendo contra algo que lleva cientos de años echando raíces profundas en la tierra. Era una mentira piadosa, pero Tembo no tenía manera de verificarla. Y la lección era demasiado importante como para arruinarla con detalles técnicos. Tembo se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, había encontrado algo que no podía vencer con fuerza pura. Y lo había encontrado en la criatura más pequeña de toda la sabana. Pero, yo soy el más fuerte, protestó débilmente. Y lo eres, reconoció Sungura gentilmente. Eres increíblemente fuerte, Tembo. Pero la fuerza sin sabiduría es como un río sin dirección. Puede ser poderosa, pero también puede ser destructiva y desorientada. Sungura se acercó al elefante agotado y se sentó junto a una de sus patas enormes, sin mostrar ningún miedo. Gran Tembo,
continuó con voz suave. Tienes el potencial de ser el animal más respetado y admirado de toda África. Tienes la fuerza para proteger a los débiles, la inteligencia para resolver problemas y el tamaño para liderar con el ejemplo. Pero has estado usando estos dones para intimidar, en lugar de para ayudar. Por primera vez en su vida adulta, Tembo se sintió genuinamente avergonzado. Las palabras de la pequeña liebre tocaron algo profundo en su corazón que había estado enterrado bajo años de arrogancia. Yo no sabía, murmuró. Siempre pensé que ser el más fuerte significaba que tenía derecho a hacer lo que quisiera. Ser el más fuerte significa que tienes la responsabilidad de cuidar a los más débiles, corrigió Sungura suavemente. Con gran poder, viene gran responsabilidad de usar ese poder para el bien. Durante las siguientes horas, Sungura y Tembo tuvieron la conversación más profunda de sus vidas. La pequeña liebre le habló al gigante elefante sobre la importancia de la comunidad, sobre cómo cada animal, sin importar su tamaño, tenía algo valioso que contribuir al ecosistema de la sabana. Los animales pequeños no somos inútiles, explicó Sungura. Las hormigas airean el suelo para que crezcan plantas más fuertes. Los pájaros pequeños controlan las plagas que podrían dañar los cultivos. Los roedores dispersan semillas que se convierten en los árboles que dan sombra y fruto a todos. Tembo escuchaba con una atención que nunca había prestado antes. Gradualmente, comenzó a entender que la sabana era como un tapiz gigantesco, donde cada criatura era un hilo esencial. Quitar cualquier hilo, sin importar cuán pequeño fuera, podía hacer que todo el tapiz se deshiciera. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y púrpura, Tembo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sungura, dijo con voz solemne, has ganado nuestro concurso de una manera que nunca imaginé posible. Y has ganado algo más valioso, mi respeto. Cumpliré mi promesa. Durante los días siguientes, Tembo se embarcó en un viaje de redención por toda la sabana. Visitó a cada animal que había intimidado o lastimado, ofreciendo disculpas sinceras y preguntando cómo podía hacer las cosas bien. A Paña, la ratita cuya casa había destruido, le ayudó a construir una nueva madriguera, usando su fuerza para excavar túneles más amplios y seguros de lo que ella habría podido hacer sola. A las gacelas que había espantado de los mejores pastos, las escultó personalmente de vuelta a sus territorios favoritos, prometiendo protegerlas de cualquier depredador que las molestara. A los animales pequeños, que habían huido por miedo, los invitó a regresar, garantizándoles que ahora sería su protector en lugar de su torturador. Pero el cambio más profundo en Tembo fue su nueva amistad con Sungura. La pequeña liebre se convirtió en su consejera más confiable, enseñándole a resolver problemas con ingenio en lugar de fuerza bruta. Cuando surgían conflictos entre diferentes especies, Tembo ya no los resolvía con intimidación. En lugar de eso, reunía a todas las partes involucradas y, con la guía de Sungura, facilitaba discusiones donde cada animal podía expresar sus preocupaciones y trabajar juntos hacia soluciones que beneficiaran a todos. La transformación de Tembo fue tan completa que pronto se convirtió en el líder más querido y respetado de toda la sabana oriental. Los animales acudían a él no por miedo, sino buscando su protección y sabiduría. Y Sungura, la pequeña liebre astuta, se convirtió en la leyenda viviente de la sabana. Su historia se contó alrededor de fogatas durante generaciones, inspirando a los pequeños y humildes a nunca subestimar el poder de su inteligencia y valor. Los años pasaron pacíficamente en la sabana. Tembo y Sungura trabajaron juntos para crear una comunidad donde cada animal, desde la hormiga más pequeña hasta el elefante más grande, tenía voz y valor. Y en las noches estrelladas, cuando la brisa llevaba el aroma de las flores silvestres y el sonido distante de los tambores de las aldeas humanas, Tembo y Sungura se sentaban junto al pozo donde había comenzado todo, recordando el día en que una pequeña liebre le enseñó al elefante más grande de África
que la verdadera fuerza viene del corazón, no de los músculos. Y así, querido compañero de la noche, aprendemos que la inteligencia y el coraje pueden superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande parezca. Sungura nos enseña que no necesitamos ser los más grandes o los más fuertes para hacer una diferencia en el mundo. Solo necesitamos ser lo suficientemente valientes para defender lo correcto y lo suficientemente astutos para encontrar soluciones creativas. A veces, los problemas más grandes requieren las soluciones más ingeniosas, y frecuentemente son los más pequeños entre nosotros quienes poseen la sabiduría para guiar a los gigantes hacia una mejor versión de sí mismos. Nuestro siguiente cuento nos llevará hacia las tierras del África Austral, donde una joven princesa hará el sacrificio más grande por amor a su pueblo, y donde descubriremos que los actos más desinteresados pueden traer las bendiciones más duraderas. Pero antes de continuar con nuestras historias, tomemos un momento. Siéntate cómodamente y permite que tu mente y tu cuerpo se relajen. Deja caer las preocupaciones del día y abre tu corazón hacia la siguiente lección. La princesa de la lluvia. En los tiempos antiguos, cuando los espíritus aún conversaban abiertamente con los humanos y las estrellas bajaban del cielo para danzar sobre la tierra, en las tierras del África Austral existía un reino próspero llamado Molimo, que significa el lugar donde hablan los antepasados. Este reino estaba situado en un valle fértil rodeado de colinas ondulantes cubiertas de hierba dorada, donde los ríos corrían cristalinos y los árboles daban frutos abundantes durante todo el año. Los campos de mijo, sorgo y calabazas se extendían hasta donde alcanzaba la vista y el ganado pastaba contento en praderas que parecían alfombras verdes bordadas por los mismos dioses. El rey de Molimo se llamaba Tau, que significa león, y era un hombre tan justo y sabio como valiente. Su reina, Naledi, cuyo nombre significa estrella, era conocida por su bondad infinita y su belleza que rivalizaba con la del amanecer. Juntos habían gobernado el reino durante muchos años de paz y prosperidad. Pero el tesoro más preciado de los reyes no era su riqueza ni su poder, sino su única hija, la princesa Pula. Su nombre significaba lluvia y había sido elegido por los ancianos del reino la noche de su nacimiento, cuando una lluvia bendita había caído después de semanas de sequía, como si los cielos celebraran su llegada al mundo. Pula había crecido para convertirse en una joven de belleza extraordinaria, pero lo que realmente la distinguía era su corazón compasivo y su conexión profunda con la naturaleza. Desde pequeña, había mostrado una habilidad misteriosa para comunicarse con los elementos. Los pájaros le susurraban secretos, las flores se abrían a su paso, y cuando caminaba junto a los ríos, el agua parecía cantar melodías especiales solo para ella. Los habitantes del reino adoraban a su princesa. Cuando ella visitaba las aldeas, los niños corrían a recibirla con risas y cantos. Los ancianos la consultaban sobre sus problemas, sabiendo que siempre encontraría palabras sabias y consoladoras. Los campesinos la bendecían cuando pasaba por sus campos, porque había notado que sus cultivos crecían más verdes y abundantes después de sus visitas. Pula tenía 19 años cuando comenzó la gran sequía que cambiaría para siempre el destino de su reino y el suyo propio. Todo comenzó de manera sutil. Las lluvias de la temporada se retrasaron unas semanas, algo que no era completamente inusual. Los campesinos esperaron pacientemente, realizando las ceremonias tradicionales para llamar a la lluvia. Los ancianos consultaron los huesos sagrados y las estrellas, buscando señales de cuándo vendría el alivio. Pero las semanas se convirtieron en meses,
y las nubes que ocasionalmente se formaban en el horizonte se dispersaban sin dejar caer ni una sola gota de agua. Lentamente, el reino de Molimo comenzó a transformarse. Los ríos que habían corrido abundantes durante siglos empezaron a reducirse a hilos de agua, luego a charcos aislados y finalmente a lechos secos y agrietados. Los campos verdes se volvieron amarillos, después marrones, y finalmente se convirtieron en extensiones de tierra reseca, donde el viento levantaba nubes de polvo. Los animales, desesperados por encontrar agua, comenzaron a migrar hacia tierras lejanas. Primero se fueron las gacelas y antílopes, luego los elefantes y búfalos, y finalmente hasta los pájaros abandonaron el reino en busca de lugares donde aún existiera vida. Conforme la sequía se intensificaba, la situación del pueblo se volvía cada vez más desesperada. Los pozos, que habían dado agua fresca durante generaciones, se secaron. Las reservas de grano, que normalmente duraban años, comenzaron a agotarse. Las familias compartían sus últimas gotas de agua como si fueran diamantes líquidos. El rey Tau convocó a todos los curanderos, chamanes y sabios del reino. Durante días y noches realizaron ceremonias ancestrales, danzas rituales y ofrendas a los espíritus de la lluvia. Sacrificaron ganado precioso, quemaron hierbas sagradas hasta que el humo se alzaba como columnas hacia el cielo despejado, y entonaron cantos que habían sido pasados de generación en generación desde el amanecer de los tiempos. Pero el cielo permanecía implacablemente azul, sin una sola nube que prometiera alivio. Meses se convirtieron en un año. El reino que antes había sido un paraíso verde se había transformado en un paisaje lunar de tierra agrietada y árboles desnudos. Los niños lloraban de sed, los ancianos se debilitaban día a día y hasta los más fuertes comenzaban a perder la esperanza. Una noche, cuando la luna llena brillaba como un ojo plateado sobre la tierra seca, la princesa Pula no pudo conciliar el sueño. Salió de su palacio y caminó descalza por los jardines que una vez habían sido su orgullo y alegría. Ahora las fuentes estaban vacías, las flores habían desaparecido y hasta los árboles más resistentes mostraban ramas desnudas que parecían brazos suplicantes extendidos hacia el cielo. Mientras caminaba por este paisaje desolado, Pula escuchó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era una voz antigua, profunda como el eco en las cavernas más profundas de la tierra, pero también suave como el murmullo del viento entre las hojas. «Pula», susurró la voz, «hija de la lluvia, hija del amor». La princesa se detuvo, su corazón latiendo rápidamente. «¿Quién habla? ¿Dónde estás?» «Soy el espíritu de las aguas, niña. Soy el alma de todos los ríos, lagos y océanos. He estado observando el sufrimiento de tu pueblo y mi corazón se duele por su dolor». Pula miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo la luz de la luna creaba sombras danzantes entre los árboles desnudos. «Gran espíritu», dijo Pula con voz temblorosa, «por favor, ayuda a mi pueblo. Estamos muriendo de sed. Los niños ya no tienen fuerzas para jugar. Los ancianos apenas pueden caminar. Te suplico, envía lluvia a nuestro reino». Hubo un silencio largo, como si el mismo tiempo se hubiera detenido a escuchar. Finalmente, el espíritu habló nuevamente. «Puedo enviar lluvia a tu reino, Pula. Puedo hacer que los cielos se abran y que las aguas de la vida regresen a tu tierra. Pero todo tiene un precio». «¿Qué precio?», preguntó Pula inmediatamente, sin dudar. «Pagaré cualquier cosa. Mi reino tiene oro, ganado, joyas, todo lo que pidas». «No busco tesoros materiales, hija de la lluvia», respondió el espíritu con una tristeza profunda en su voz. «El precio que exijo es mucho más precioso que cualquier riqueza terrenal».
Un escalofrío recorrió la columna de Pula, pero su determinación no flaqueó. «Dime qué necesitas». «Para romper esta sequía y salvar a tu pueblo», explicó el espíritu lentamente, como si las palabras le causaran dolor. «Necesito que alguien con corazón puro se sacrifique voluntariamente. Esa persona debe estar dispuesta a renunciar a su forma humana para siempre y convertirse en el espíritu guardián de las aguas de tu reino. Vivirá eternamente, pero nunca más podrá caminar sobre la tierra como un ser humano». Pula sintió como si le hubieran atravesado el corazón con una lanza de hielo. El precio era su propia humanidad, su propia vida tal como la conocía. Nunca más podría abrazar a sus padres, nunca más podría caminar por las calles de su reino saludando a su gente, nunca más podría experimentar el amor humano, el matrimonio, la maternidad. ¿Y si acepto?», preguntó con voz apenas audible. «¿Qué pasará exactamente?». «Tu cuerpo se disolverá en lluvia bendita que caerá sobre tu reino durante 7 días y 7 noches», explicó el espíritu. «Esa lluvia terminará con la sequía para siempre. Tu espíritu se convertirá en el guardián eterno de todas las aguas de Molimo. Podrás ver a tu gente y protegerla desde las nubes, pero ellos nunca te verán. Podrás susurrar consejos en el viento, pero nunca más podrás hablar con palabras humanas». Pula cerró los ojos, y en su mente aparecieron las imágenes de su pueblo sufriendo. Los niños con labios agrietados por la sed, las madres que ya no tenían leche para amamantar, los hombres fuertes que se habían vuelto esqueletos, los ancianos que murmuraban oraciones con sus últimos alientos. También pensó en su familia, en su padre, el noble rey Tao, que había envejecido 10 años en los últimos meses por la preocupación, en su madre, la reina Naledi, que había repartido hasta la última joya de la corona real entre las familias más necesitadas, en los sirvientes del palacio que la habían criado con amor, en los guardias que habían jurado protegerla, en cada persona de su reino que había conocido desde su infancia. Todas estas personas morirían si ella no actuaba. Su reino se convertiría en un desierto donde solo los huesos blanqueados recordarían que alguna vez había existido una civilización próspera. Cuando abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme y clara. «Acepto». «¿Estás segura, hija de la lluvia?», preguntó el espíritu con una voz llena de respeto y tristeza. «Una vez que tomes esta decisión, no habrá marcha atrás. Tu sacrificio será eterno». «Estoy segura», respondió Pula sin vacilar. «Mi pueblo es mi vida. Si no puedo vivir para verlos felices, al menos moriré para que ellos puedan vivir». En el momento en que pronunció estas palabras, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz dorada comenzó a emanar del cuerpo de Pula, suave al principio, pero creciendo en intensidad hasta que brillaba como un pequeño sol en la oscuridad de la noche. La luz se extendió desde su corazón hacia todas las partes de su cuerpo. Pula sintió una sensación extraña, como si se estuviera disolviendo y expandiendo al mismo tiempo. No había dolor, solo una sensación de liberación y paz profunda. «Tu sacrificio es el acto más puro de amor que he presenciado en 1000 años», dijo el espíritu con voz emocionada. «Como recompensa por tu nobleza, te concedo un regalo adicional. Una vez, cada año, en el aniversario de tu sacrificio, podrás tomar forma humana durante 1 hora al atardecer para caminar entre tu gente. Ellos no te reconocerán, pero tú podrás verlos y saber que están bien». Pula sintió una alegría inmensa ante esta inesperada bendición, pero ya no pudo expresarla con palabras humanas. Su cuerpo se había convertido completamente en luz, una luz que comenzó a elevarse hacia el cielo nocturno. Mientras ascendía, Pula pudo ver todo su reino desde arriba. Las casas de adobe donde las familias se acurrucaban esperando un milagro, los campos resecos que rogaban por agua, los lechos vacíos de los ríos que habían sido las arterias de vida del reino. Su luz se extendió por todo el cielo,
y gradualmente comenzó a transformarse. Primero se convirtió en una nube pequeña y brillante, luego en una nube más grande y oscura, y finalmente en una formación masiva de nubes cargadas de lluvia que cubrió todo el firmamento. En el palacio, el rey Tao se despertó súbitamente de su sueño intranquilo. Había sentido una presencia familiar que se desvanecía, como si alguien que amaba se estuviera despidiendo sin palabras. Corrió hacia la habitación de su hija, pero la encontró vacía. Solo quedaba un aroma suave a flores silvestres y una nota escrita con la caligrafía elegante de Pula. Queridos padres míos, el amor más grande es aquel que se da sin esperar nada a cambio. Hoy he aprendido que amar a nuestro pueblo significa estar dispuesta a darlo todo por ellos. No lloren por mí, porque he encontrado la forma más hermosa de vivir para siempre, viviendo en cada gota de lluvia que traiga vida a nuestra tierra. Los amo eternamente. Menos Pula. El rey y la reina corrieron al balcón, donde encontraron algo que no habían visto en más de un año: nubes oscuras y prometedoras que cubrían completamente el cielo. Y entonces, como si los cielos hubieran estado esperando este momento preciso, comenzó a llover. No era una lluvia común. Cada gota brillaba con una luz suave y dorada, como si estuviera hecha de líquido estrellado. Cuando las gotas tocaban la tierra seca, parecían explotar en pequeñas chispas de luz antes de ser absorbidas por el suelo sediento. La lluvia cayó suavemente al principio, luego con más intensidad, pero nunca de manera violenta o destructiva. Era una lluvia perfecta, exactamente la que necesitaba la tierra, lo suficientemente abundante para sanar la sequía, pero lo suficientemente gentil para no causar inundaciones. Por todo el reino, la gente despertó con el sonido que había estado esperando durante tanto tiempo. Salieron de sus casas gritando de alegría, bailando bajo la lluvia dorada, llorando lágrimas de gratitud que se mezclaban con las gotas celestiales. Los niños corrían por las calles con los brazos extendidos, girando y riendo mientras la lluvia lavaba meses de polvo y desesperación de sus rostros. Las madres llenaban vasijas y recipientes con el agua preciosa, pero también se permitían el lujo de simplemente estar de pie bajo la lluvia, sintiendo la vida regresar a su piel. Los hombres abrían surcos improvisados para dirigir el agua hacia los campos resecos, mientras cantaban himnos de gratitud a los espíritus. Los ancianos se sentaban en los umbrales de sus casas, sonriendo con sabiduría, mientras observaban el milagro que habían vivido lo suficiente para presenciar. Durante 7 días y 7 noches, tal como había prometido el espíritu, la lluvia dorada cayó sobre el reino de Molimo. No paró ni un solo momento, pero tampoco fue nunca demasiado intensa. Era como si una mano amorosa e invisible estuviera regulando cuidadosamente cada gota para maximizar la curación de la tierra. Al tercer día, comenzaron a aparecer brotes verdes en los campos. Al quinto día, los ríos volvían a correr con agua cristalina. Al séptimo día, las flores silvestres habían comenzado a florecer por todas partes, creando alfombras de colores que parecían celebrar el regreso de la vida. Cuando finalmente terminó la lluvia, en la mañana del 8º día, el reino de Molimo había sido completamente transformado. Era más verde y próspero que nunca antes en su historia. Los cultivos crecían con una abundancia sobrenatural. Los árboles frutales se llenaron de frutas más dulces y nutritivas, y hasta el aire mismo parecía más puro y refrescante. Pero la transformación más profunda había ocurrido en los corazones de la gente. Todos sabían, sin necesidad de explicación, que un sacrificio extraordinario había hecho posible este milagro. Aunque no conocían los detalles exactos, sentían la presencia amorosa de su princesa en cada gota de agua que bebían,
en cada brisa fresca que acariciaba sus rostros. El rey Tao y la reina Naledi establecieron un día sagrado cada año para honrar el sacrificio de su hija. Lo llamaron el Día de la Lluvia Bendita. Y cada año, exactamente en el aniversario de su transformación, todo el reino se reunía para celebrar no con tristeza, sino con alegría y gratitud. Y cada año, exactamente al atardecer de ese día especial, aparecía en el reino una joven hermosa que nadie conocía, pero que todos sentían familiar. Caminaba entre la gente con una sonrisa radiante, observando a los niños jugar, a las familias reunirse, a los ancianos contar historias. Sus ojos brillaban con amor puro, mientras veía que su pueblo era próspero y feliz. Los niños se sentían inexplicablemente atraídos hacia esta joven misteriosa. Las madres sentían una paz profunda cuando ella pasaba cerca. Los hombres se enderezaban con orgullo sin saber por qué, y los ancianos susurraban bendiciones que parecían salir espontáneamente de sus labios. Cuando la hora terminaba, la joven desaparecía gradualmente, disolviéndose en pequeñas gotas de luz dorada que ascendían hacia las nubes. Y siempre, al día siguiente, caía una lluvia suave y bendita que renovaba la tierra y recordaba a todos el amor eterno de su princesa. Generaciones pasaron y el reino de Molimo se convirtió en el más próspero de toda el África austral. Las cosechas nunca faltaban, el agua nunca escaseaba, y la gente vivía en armonía y gratitud. Los viajeros venían de tierras lejanas para ver este reino milagroso donde nunca había sequías ni hambruna. Los bardos componían canciones sobre la princesa de la lluvia y estas canciones se extendieron por todo el continente. Los padres les contaban a sus hijos la historia de la joven que amó tanto a su pueblo que renunció a todo por salvarlo. Y en las noches estrelladas, cuando el viento susurraba entre los árboles prósperos del reino, los más sensibles podían escuchar una voz dulce y familiar que cantaba canciones de cuna desde las nubes, velando eternamente por los sueños de su pueblo amado. Pula había encontrado una forma de amor más grande que la vida misma, y su espíritu continuaba viviendo en cada gota de lluvia, en cada río que corría, en cada flor que se abría bajo el cielo generoso del reino de Molimo. Y así, querido compañero de esta noche estrellada, aprendemos que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. La princesa Pula nos enseña que a veces el acto más poderoso que podemos realizar es poner las necesidades de otros antes que las nuestras propias, y que cuando damos desde el corazón, sin esperar nada a cambio, creamos legados que perduran mucho más allá de nuestro tiempo en esta tierra. Su sacrificio nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una bendición para otros, y que el amor desinteresado tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Como la lluvia que nutre la tierra, nuestros actos de bondad pueden crear jardines de esperanza en los corazones de quienes nos rodean. Nuestro último cuento nos llevará a un viaje por todo el continente, donde descubriremos el secreto más profundo de la sabiduría africana, que todos estamos conectados por hilos invisibles de hermandad y que la verdadera riqueza se encuentra en comprender que somos porque otros son. El tambor mágico de Ubuntu. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era aún joven y los continentes recién habían encontrado su lugar en la gran danza de la tierra, en el corazón mismo de África existía una aldea que no pertenecía a ninguna región específica, sino a todas a la vez. Esta aldea mística se llamaba Ubuntuville y tenía la extraordinaria característica de moverse lentamente a través del continente, apareciendo durante una luna en las sabanas del este, luego en las selvas del centro, después en los desiertos del norte y así sucesivamente. Los habitantes de Ubuntuville eran tan diversos como el continente mismo. Había familias que hablaban suajili
y habían llegado desde las costas del Océano Índico, ancianos que dominaban el amajárico de las montañas etíopes, jóvenes que cantaban en Yoruba bajo los baobabs del oeste, y niños que jugaban susurrando en Zulu mientras perseguían mariposas entre los arbustos espinosos del sur. Pero a pesar de sus diferentes orígenes, idiomas y tradiciones, todos los habitantes de Ubuntuville compartían algo profundo y especial. Entendían intuitivamente el principio sagrado de Ubuntu, que significa «yo soy porque nosotros somos». Sabían que el bienestar de uno dependía del bienestar de todos, y que la verdadera riqueza no se medía en posesiones individuales, sino en la fortaleza de la comunidad. En el centro exacto de Ubuntuville se alzaba un árbol sagrado tan antiguo que nadie recordaba cuándo había comenzado a crecer. Sus raíces se extendían profundamente en la tierra, conectándose místicamente con cada rincón de África, mientras que sus ramas se alzaban tan alto que parecían sostener las nubes mismas. Bajo este árbol sagrado reposaba el tesoro más preciado de la aldea, el tambor de Ubuntu. No era un tambor ordinario. Su base estaba tallada en la madera del primer árbol que había crecido en África, y su superficie estaba hecha con la piel de un animal que había ofrecido voluntariamente su vida para el propósito sagrado. El tambor brillaba con una luz suave y dorada, y cuando alguien lo tocaba con verdadero amor en el corazón, producía sonidos que podían escucharse desde las montañas Atlas hasta el Cabo de Buena Esperanza. El guardián del tambor era un anciano sabio llamado Amara, cuyo nombre significaba gracia eterna. Amara había vivido tantos años que había olvidado su edad exacta, pero recordaba perfectamente cada historia, cada canción y cada lección que había aprendido a lo largo de sus décadas de vida. Su piel era del color de la tierra rica después de la lluvia. Sus ojos brillaban con la sabiduría de las estrellas, y cuando sonreía, toda la aldea se llenaba de una paz profunda. Una mañana, cuando Ubuntuville había aparecido en una región montañosa del este de África, Amara despertó con una sensación extraña. El aire mismo parecía vibrar con una energía inquieta y el tambor de Ubuntu emitía un resplandor más tenue de lo habitual. Se acercó al tambor y puso sus manos arrugadas pero fuertes sobre su superficie. Inmediatamente, visiones comenzaron a fluir a través de su mente como un río de imágenes perturbadoras. Vio aldeas en guerra por el control de pozos de agua, tribus que se odiaban por diferencias insignificantes, familias que se separaban por malos entendidos e individuos que habían olvidado completamente que su felicidad estaba conectada con la felicidad de otros. «El espíritu de Ubuntu se está debilitando», murmuró Amara con voz preocupada. «A través del continente, la gente está olvidando que somos uno solo. Si esto continúa, la sabiduría ancestral de África podría perderse para siempre». Esa noche, Amara convocó una reunión de toda la aldea bajo el árbol sagrado. A la luz de las antorchas que danzaban creando sombras místicas, les habló a los habitantes de Ubuntuville sobre lo que había visto. «Querida familia», comenzó con voz grave pero amorosa, «nuestro continente está en peligro, no por sequías o invasores, sino por algo mucho más sutil y destructivo: el olvido. La gente está olvidando la verdad más fundamental de nuestra existencia, que todos estamos conectados por hilos invisibles de hermandad». Los habitantes se miraron unos a otros con creciente preocupación. Había notado que en los últimos meses, cuando Ubuntuville aparecía en diferentes regiones, encontraban más conflictos, más división, más gente que parecía haber perdido la capacidad de ver más allá de sus propias necesidades inmediatas. Una joven llamada Kessie, que había llegado desde las tierras del Nilo, levantó la mano tímidamente. «Anciano Amara, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos solo una pequeña aldea». Amara sonrió con esa sonrisa que había consolado a miles de corazones a lo largo de los años.
Querida que sí, una pequeña vela puede iluminar una habitación entera si su flama es lo suficientemente brillante. Y nosotros tenemos algo más poderoso que una vela. Tenemos el tambor de Ubuntu. Se dirigió hacia el tambor sagrado, pero cuando extendió las manos para tocarlo, algo extraordinario sucedió. El tambor se alzó por sí solo del suelo, flotando suavemente en el aire, mientras emitía una luz dorada que pulsaba al ritmo de un corazón gigantesco. «El tambor me está mostrando el camino», dijo Amara con asombro en su voz. «Debemos llevarlo en un viaje por todo África. Necesitamos tocar sus ritmos sagrados en cada región, recordando a la gente quiénes son realmente y cómo están conectados con todos los demás». Un joven guerrero llamado Yengo, cuyo nombre significaba construcción, se adelantó. «Anciano, ese viaje podría tomar años. Y sería peligroso. Hay regiones en guerra, desiertos implacables, selvas llenas de peligros». «Por eso no iré solo», respondió Amara, y su mirada recorrió a toda la asamblea. «Necesito voluntarios que estén dispuestos a dejar sus hogares cómodos aquí en Ubuntuville para embarcarse en esta misión sagrada. No puedo prometerles que será fácil, pero puedo prometerles que será la aventura más importante de sus vidas». Sin dudarlo ni un momento, que sí se adelantó. «Yo iré contigo, anciano Amara. Mi corazón me dice que este es mi destino». Yengo la siguió inmediatamente. «Y yo protegeré el grupo con mi fuerza y mi valor». Pronto, otros comenzaron a ofrecerse como voluntarios. Makena, una curandera que conocía las propiedades medicinales de plantas de toda África, Kofi, un narrador cuyas historias podían hacer llorar o reír a cualquiera, Sara, una artesana que creaba instrumentos musicales tan hermosos que parecían haber sido hechos por los dioses, y Tau, un joven pastor que tenía un don especial para comunicarse con los animales. Al final, un grupo de 12 personas había aceptado acompañar a Amara en su misión. Cada uno representaba una habilidad diferente, una región diferente de África, una perspectiva única pero complementaria. La mañana de la partida, toda Ubuntuville se reunió para despedir a los valientes viajeros. El tambor de Ubuntu flotaba entre ellos, irradiando una luz cálida que parecía bendecir su empresa. Amara tocó el tambor una vez, produciendo un sonido profundo y resonante que se extendió por todo el continente como una promesa de esperanza. «Que este ritmo guíe nuestros pasos», dijo solemnemente, «y que nuestros corazones permanezcan unidos sin importar cuán lejos nos lleve este viaje». El primer destino de su misión los llevó hacia el norte, a las tierras del desierto del Sahara, donde habían escuchado rumores de tribus nómadas que habían comenzado a pelear por los oasis cada vez más escasos. El viaje a través del desierto fue arduo. Durante días caminaron sobre arenas que brillaban como oro derretido bajo el sol implacable. Sus reservas de agua se agotaron más rápido de lo esperado, y algunos comenzaron a dudar si podrían completar su misión. Fue entonces cuando el tambor de Ubuntu demostró su primer milagro. Una noche, cuando el grupo estaba acampando bajo un cielo lleno de estrellas que parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, Amara tocó el tambor con ritmos suaves y melancólicos. El sonido del tambor viajó a través de las dunas y en respuesta comenzaron a escuchar otros tambores resonando de diferentes direcciones. Eran las tribus nómadas, respondiendo instintivamente al llamado del tambor sagrado. Al amanecer, el grupo de Amara encontró su campamento rodeado por representantes de 5 tribus diferentes que tradicionalmente se consideraban enemigas, pero en lugar de hostilidad, todos mostraban curiosidad y una extraña sensación de paz. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el líder de una de las tribus, un hombre alto y majestuoso cuyas ropas azules ondeaban en la brisa matutina. «Anoche escuchamos un sonido que despertó algo en nuestros corazones, algo que habíamos olvidado». Amara sonrió y colocó sus manos sobre el tambor de Ubuntu.
Somos hermanos y hermanas que vienen a recordarles quiénes son ustedes realmente. Venimos a recordarles que Ubuntu no es solo una palabra, sino una verdad viviente. Durante 3 días, Amara y su grupo se quedaron con las tribus del desierto. Cada noche, tocaban el tambor de Ubuntu mientras contaban historias de unidad. Mientras Kofi narraba cuentos de cooperación entre diferentes pueblos, mientras McKenna enseñaba cómo las plantas medicinales del desierto podrían ser más efectivas cuando se combinaban siguiendo recetas de diferentes tribus. Gradualmente, las tribus comenzaron a recordar. Recordaron que sus antepasados habían compartido los oasis durante siglos, turnándose para usarlos según calendarios ancestrales que respetaban las necesidades de todos. Recordaron que las diferencias en sus tradiciones no eran motivos de conflicto, sino oportunidades de aprender unos de otros. Cuando Amara y su grupo finalmente partieron hacia su siguiente destino, dejaron atrás 5 tribus que habían firmado un pacto de paz y cooperación, pero más importante aún, que habían redescubierto la verdad de Ubuntu en sus corazones. Su siguiente destino los llevó hacia las selvas del centro de África, donde las comunidades habían comenzado a destruir el bosque sin considerar las consecuencias para otros grupos que dependían de la misma tierra. El viaje a través de la selva presentó desafíos completamente diferentes. Los senderos eran laberintos verdes donde era fácil perderse. Los ríos caudalosos requerían cruzar en canoas frágiles, y los sonidos nocturnos de la selva podían ser aterrorizantes para quienes no estaban acostumbrados. Pero nuevamente, el tambor de Ubuntu les mostró el camino. Sus ritmos parecían sintonizar con el corazón mismo de la selva, y los animales, en lugar de huir o atacar, se acercaban con curiosidad. Los elefantes les abrían senderos entre la vegetación densa, los monos les señalaban frutas seguras para comer, y los pájaros les cantaban direcciones hacia las aldeas que buscaban. En el corazón de la selva, encontraron varias aldeas que habían comenzado a competir destructivamente por los recursos del bosque. Los leñadores de una aldea talaban árboles sin consultar a los recolectores de miel de otra aldea. Los cazadores de una comunidad estaban agotando la caza que las comunidades vecinas también necesitaban para sobrevivir. Amara convocó a los líderes de todas las aldeas para una reunión bajo el árbol más grande de la selva, una ceiba colosal, cuyas raíces parecían abrazar toda la tierra y cuyas ramas parecían sostener el cielo mismo. «Hermanos de la selva», comenzó Amara, mientras el tambor de Ubuntu flotaba entre ellos, emitiendo un resplandor verde que armonizaba con la luz filtrada por las hojas. ¿Acaso no ven que están destruyendo su propio hogar? Durante una semana, Amara y su grupo trabajaron con las comunidades de la selva. Sara les enseñó cómo crear instrumentos musicales usando materiales del bosque de manera sostenible. Tau les mostró cómo los patrones de migración de los animales podían guiar calendarios de caza sostenible. McKenna compartió conocimientos sobre plantas medicinales, creando una red de especialización e intercambio entre aldeas. Cada noche, el tambor de Ubuntu resonaba a través de la selva, y sus ritmos parecían sincronizarse con los sonidos naturales del bosque. Gradualmente, las comunidades comenzaron a ver que no eran competidores luchando por recursos limitados, sino colaboradores que compartían un hogar abundante. Su tercer destino los llevó hacia las tierras altas del este, donde las comunidades pastoras habían comenzado a pelear por pastizales y rutas de migración para sus rebaños. En estas tierras altas encontraron comunidades de pastores que habían olvidado las rutas tradicionales de migración. Gengo trabajó con los jóvenes pastores, enseñándoles las rutas ancestrales, mientras Amara tocaba el tambor de Ubuntu en cada aldea, despertando memorias genéticas de cooperación. El tambor de Ubuntu parecía resonar especialmente fuerte en las tierras altas, sus ecos rebotando entre las montañas y creando sinfonías naturales. Los pastores comentaban que, desde su llegada,
Sus animales parecían más sanos, la hierba crecía más verde y las lluvias llegaban perfectamente. Las comunidades pastoras restablecieron las rutas de migración tradicionales, creando un sistema rotativo que aseguraba regeneración para cada región, mientras proporcionaba pastos abundantes para todos. Su cuarto destino los llevó hacia las costas occidentales, donde las comunidades pesqueras habían comenzado a sobreexplotar las aguas sin coordinarse. Kesey trabajó con los pescadores para enseñarles sobre los ciclos naturales de reproducción de los peces. Amara organizó ceremonias en las playas, donde el tambor de Ubuntu flotaba sobre las aguas, creando ondas concéntricas brillantes. El océano nos enseña Ubuntu de la manera más clara, observó Amara. Las corrientes conectan todas las costas, los peces migran entre todas nuestras aguas, y las mareas afectan a todos por igual. Somos una sola comunidad costera. Las comunidades pesqueras establecieron sistemas de rotación para pesca sostenible y festivales mensuales, donde todas las aldeas compartían sus capturas y celebraban la abundancia del océano. Finalmente, después de más de 2 años de viaje, llegaron a su último destino: las tierras del extremo sur, donde las comunidades habían comenzado a aislarse por desconfianza y malos entendidos culturales. Aquí enfrentaron su mayor desafío: barreras psicológicas y culturales entre comunidades que hablaban idiomas diferentes y practicaban tradiciones distintas. Kofi viajó entre las comunidades para escuchar sus historias, aprender sus canciones, observar sus danzas. Amara decidió algo sin precedentes. Invitó a representantes de todas las comunidades a reunirse en una meseta alta desde donde se podían ver todas sus tierras. Traigan lo que consideren su mayor tesoro cultural, les pidió, pero vengan preparados no para defender por qué es mejor, sino para compartir por qué es hermoso. El día de la gran reunión, docenas de comunidades subieron a la meseta. Cada grupo había traído algo diferente: instrumentos musicales únicos, platos tradicionales, danzas ceremoniales, textiles coloridos, historias orales preservadas durante generaciones. Amara comenzó a tocar el tambor de Ubuntu con un ritmo simple y constante, como el corazón de África misma. Lentamente, otros músicos se unieron. Un flautista añadió una melodía que se entrelazó perfectamente. Grupos de percusionistas contribuyeron con ritmos complementarios. Pronto había surgido una sinfonía espontánea que incorporaba elementos musicales de todas las comunidades. Era diferente a cualquier música que hubieran escuchado, pero extrañamente familiar, como si fuera música que habían estado esperando toda su vida. Los bailarines crearon una danza colectiva, los cocineros combinaron técnicas culinarias, los artesanos trabajaron en una tapicería gigantesca, los narradores tejieron sus historias en una épica colectiva más rica que cualquier historia individual. Durante 3 días y 3 noches, esta celebración espontánea de Ubuntu continuó. Las barreras culturales se disolvieron, no porque las diferencias desaparecieran, sino porque todos vieron que las diferencias eran ingredientes que enriquecían la receta total de su región. Después de 3 años de viaje, Amara y su grupo regresaron a Ubuntuville, pero encontraron una aldea transformada. Había crecido enormemente, poblada por representantes de todas las regiones que habían visitado. El árbol sagrado había crecido también, extendiéndose más ampliamente y profundizándose en la tierra africana. El tambor de Ubuntu había cambiado durante su viaje. Su superficie ahora mostraba patrones intrincados que contaban la historia visual de todo su recorrido. Dunas del desierto, hojas de la selva
montañas, olas del océano y llanuras del sur, todas entrelazadas, mostrando cómo estas regiones estaban conectadas. El tambor ha aprendido junto con nosotros, observó Amara con asombro. Ahora lleva dentro de sí la sabiduría de todo el continente. Desde esa noche, el tambor de Ubuntu desarrolló una nueva característica mágica. Cuando alguien lo tocaba con verdadero entendimiento de Ubuntu en su corazón, el sonido resonaba misteriosamente en todas las regiones que habían visitado, recordando a sus habitantes las lecciones de unidad y cooperación. Los compañeros de Amara se convirtieron en semillas vivientes de Ubuntu. Kofi se volvió el narrador oficial, viajando constantemente para contar la épica del tambor de Ubuntu, inspirando a comunidades a aplicar estos principios. Kesi estableció una escuela de sanadores que combinaba conocimientos médicos de toda África, entrenando jóvenes que regresaban a sus hogares con entendimiento completo de cómo curar cuerpos y comunidades. Yengo se convirtió en mediador, viajando a regiones en conflicto para ayudar a grupos disputantes a encontrar soluciones beneficiosas para todos. Sara estableció talleres de arte colaborativo, donde artesanos de diferentes regiones trabajaban juntos creando obras que celebraban la diversidad y unidad de África. Tao desarrolló programas de intercambio entre pastores, agricultores y pescadores, creando una red continental de sabiduría ecológica. Makena estableció jardines medicinales que preservaban plantas de todas las regiones, asegurando que el conocimiento sobre remedios naturales estuviera disponible para todas las comunidades. Los años pasaron y las lecciones del tambor de Ubuntu se extendieron más allá de las comunidades visitadas directamente. Una transformación sutil pero profunda comenzó a extenderse por todo el continente africano. Las guerras disminuyeron conforme las comunidades recordaron que atacar a un vecino era lastimarse a uno mismo. Los intercambios comerciales se volvieron más justos. Los matrimonios entre diferentes tribus aumentaron por genuino reconocimiento de que la diversidad creaba fortaleza. Los festivales regionales incluyeron elementos de culturas distantes, pero el cambio más importante fue en los corazones individuales. Las personas despertaban preguntándose, no, ¿qué puedo conseguir hoy?, sino, ¿cómo puedo contribuir hoy al bienestar de mi comunidad? Amara, ahora verdaderamente anciano, pasaba sus días bajo el árbol sagrado, tocando suavemente el tambor de Ubuntu y recibiendo visitantes de todo el continente. Su enseñanza más poderosa no venía de sus palabras, sino de su ejemplo vivo de cómo una persona que entiende Ubuntu irradia paz, sabiduría y amor incondicional. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos dorados y púrpura, un niño pequeño se acercó a Amara y le preguntó: «Abuelo, ¿cuál es el secreto más importante que has aprendido en toda tu vida?». Amara sonrió con esa sonrisa que había consolado a miles de corazones. Puso sus manos arrugadas sobre el tambor de Ubuntu y respondió con voz suave, pero que resonó como la sabiduría de los antepasados: «Pequeño hijo de mi corazón, el secreto más grande es el más simple. No estamos solos en este mundo. Cada respiración que tomas está conectada con la respiración de todos los seres vivos. Cada lágrima que derramas es sentida por el corazón de la humanidad. Cada sonrisa que compartes ilumina no solo tu cara, sino el alma del mundo». Tocó el tambor suavemente y su sonido se extendió como ondas concéntricas de amor por todo el continente. Ubuntu significa que tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor
Tu éxito es mi éxito. Cuando entiendes esto verdaderamente, nunca más te sentirás solo. Nunca más actuarás con crueldad. Nunca más buscarás solo tu propio beneficio, porque sabrás que cuidar de otros es la forma más perfecta de cuidarte a ti mismo. El niño asintió solemnemente, aunque no entendía completamente las palabras, pero su corazón joven absorbió la vibración de amor que emanaba del anciano sabio y el tambor de Ubuntu. Esa noche, como todas las noches desde hacía años, el tambor de Ubuntu resonó suavemente bajo las estrellas africanas. Su eco viajó por valles y montañas, por desiertos y selvas, por costas y llanuras, llevando el mensaje eterno de Ubuntu a cada corazón dispuesto a escuchar. Yo soy porque nosotros somos. Nosotros somos porque yo soy. En esta verdad sagrada encontramos la paz, la alegría y el propósito más profundo de la existencia. Y el tambor continuó latiendo, como el corazón inmortal de África, recordando a todas las generaciones futuras que la separación es una ilusión, que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que, cuando vivimos desde Ubuntu, transformamos no solo nuestras propias vidas, sino el mundo entero. Y así, querido compañero de esta larga jornada nocturna, llegamos al corazón de toda sabiduría africana, Ubuntu. Esta hermosa filosofía nos enseña que nuestra humanidad está intrínsecamente conectada con la humanidad de otros. No somos islas separadas luchando por sobrevivir en soledad. Somos parte de un tejido sagrado donde cada hilo fortalece y embellece el conjunto. El tambor de Ubuntu nos recuerda que cuando ayudamos a otros a prosperar, nosotros también prosperamos. Cuando sanamos las heridas de nuestra comunidad, sanamos nuestras propias heridas. Cuando celebramos la diversidad como una fuente de riqueza en lugar de una amenaza, creamos un mundo donde todos pueden florecer en su autenticidad única. Esta es la sabiduría que África ha susurrado al viento durante milenios, que el amor compartido se multiplica, que la sabiduría compartida se profundiza y que la alegría compartida se vuelve infinita. Ahora, mientras las estrellas brillan sobre nosotros como testigos silenciosos de estas historias eternas, nos preparamos para la reflexión final de nuestro viaje por la sabiduría de África. Pero, antes de que nos despidamos esta noche, tengo algo importante que decirte, querido oyente. Si estas historias han tocado tu corazón, si has encontrado paz, sabiduría o inspiración en estos cuentos antiguos, te invito cordialmente a unirte a nuestra familia de soñadores y buscadores de sabiduría. Suscríbete a nuestro canal para asegurarte de no perderte ni una sola de estas preciosas historias que compartimos contigo. Cada semana nos reunimos aquí, bajo las estrellas digitales, para explorar nuevos mundos de sabiduría, para visitar culturas diferentes, para descubrir los tesoros ocultos de la tradición oral de la humanidad. La próxima semana, emprenderemos un nuevo viaje, quizás hacia las montañas místicas del Tíbet, donde los monjes guardan secretos de paz interior. O tal vez hacia las islas del Pacífico, donde los navegantes antiguos nos enseñarán sobre la valentía y la confianza. Podríamos volar hacia los bosques nórdicos para escuchar las historias que el viento susurra entre los pinos, o descender hacia las profundidades de los cuentos celtas, donde la magia baila con la realidad. Cada miércoles por la noche, puntualmente, tendremos una nueva colección de historias esperándote. Cuentos para dormir, fábulas para soñar, leyendas para inspirar, porque creemos que el mundo necesita más belleza, más sabiduría
más momentos de paz en estos tiempos acelerados. Dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Así, nunca te perderás estos momentos sagrados que compartimos juntos. Y si sientes que estas historias han sido un regalo para tu alma, compártelas con alguien a quien amas, porque, como nos enseñó Anansi, la sabiduría se multiplica cuando se comparte. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar sobre la humildad del baobab, o sobre el coraje de la pequeña liebre, o sobre el amor sacrificial de la princesa de la lluvia. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu cuento favorito de esta noche, o comparte con nuestra comunidad cómo planeas aplicar alguna de estas enseñanzas en tu vida. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y a menudo son sus comentarios los que me inspiran para elegir los próximos destinos de nuestros viajes narrativos. Por ahora, querido compañero de este viaje nocturno, es hora de que te entregues al descanso que has ganado. Que tus sueños esta noche estén poblados por la sabiduría de Anansi, por la humildad del baobab, por el ingenio de Sungura, por el amor de la princesa Pula y por el espíritu unificador de Ubuntu. Que despiertes mañana con el corazón un poco más sabio, un poco más compasivo, un poco más conectado con el tapiz invisible que nos une a todos los seres humanos de este planeta hermoso y complejo. Recuerda, eres parte de una historia más grande, una narrativa cósmica donde cada acto de bondad importa, donde cada palabra de aliento cuenta, donde cada momento de comprensión genuina contribuye a sanar las heridas del mundo. Que las estrellas de África te acompañen en tus sueños, que el viento de la sabana susurre palabras de paz en tus oídos y que el espíritu de Ubuntu viva siempre en tu corazón. Nos vemos la próxima semana bajo estas mismas estrellas digitales para un nuevo viaje hacia la sabiduría y la belleza. Hasta entonces, que descanses profundamente, que sueñes hermosamente y que despiertes renovado. Dulces sueños, querido viajero. Dulces sueños.